¿Se imaginarían poder sobrevivir a temperaturas muy altas, llegando casi al punto de ebullición del agua? ¿O a temperaturas muy bajas, llegando casi al punto de congelación de la misma? ¿Ustedes se creen capaces de sobrevivir a pHs muy elevados o muy ácidos? ¿Ustedes creerían que es posible sobrevivir a presiones sumamente altas o a concentraciones muy altas? Tal vez, desde nuestra perspectiva como seres humanos, podríamos creer que estas condiciones son imposibles para que algún organismo o nosotros pudiéramos sobrevivir. Claro está. Pero la naturaleza nos demuestra que esta idea simplemente es una idea que es del ser humano, ya que hay muchísimos de estos organismos viviendo en estas condiciones. El día de hoy me gustaría hablar sobre estos organismos. ¿Ok? Estos organismos los conocemos como extremófilos, definiendo extremófilos como organismos capaces de sobrevivir a condiciones sumamente extremas. Ok, comencemos con los organismos extremófilos. Definimos estos organismos como organismos que pueden ser capaces de sobrevivir a temperaturas muy extremas, definiéndola en dos grandes categorías, ya sean los termófilos, capaces de sobrevivir a temperaturas sumamente altas, como tomando de punto de referencia a el punto de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados, o temperaturas muy bajas, tomando de punto de referencia al punto de congelación del agua, es decir, 0 grados Celsius. Las adaptaciones que sufren los organismos termófilos son varias. Como sabemos, muchas de las proteínas, cuando las elevamos a temperaturas muy altas, estas tienden a desnaturalizarse, lo que quiere decir que se van a desplegar. Ok, estos organismos extremófilos han adaptado sus enzimas para poder ser termoestables y también han tenido alguna que otra modificación en la membrana citoplasmática para poder resistir estas temperaturas sumamente altas. Entre esas modificaciones de la membrana citoplasmática de los organismos termófilos, encontramos que poseen membranas de cadenas largas de lípidos saturados, lo que las vuelve más densas y le otorga resistencia interna a la célula. Para el caso de las adaptaciones de las enzimas, se podría mencionar que difieren en algunos aminoácidos que le otorgan un plegamiento diferente a las proteínas que normalmente conocemos en otros organismos, y esto le da la capacidad de resistir estas temperaturas sumamente altas. Como sabemos, la célula es principalmente agua. Eso quiere decir que a temperaturas muy bajas, esta podría empezar a formar cristales de hielo. Los organismos psicrófilos han adaptado sus metabolismos para poder sobrevivir a estas temperaturas sumamente extremas. Entre estas modificaciones que han tenido los organismos psicrófilos, los denominados amantes del frío, es la presencia de los fosfolípidos insaturados y o lípidos de cadena corta, el aumento de números de grupos metilo y una menor proporción de ácidos grasos. Hablemos de los organismos capaces de sobrevivir a pHs muy altos o muy bajos. Los organismos alcalófilos son organismos que requieren un pH 9 o mayor para poder tener un rango de pH óptimo para su supervivencia. Algunas de las adaptaciones que han tenido este tipo de organismos vendrían siendo las enzimas extremoenzimas, que se localizan cerca de la pared celular o por medio de secreciones externas que ayudan a controlar el flujo de este pH. Es decir, que secretan sustancias que inhiben el entorno más cercano al que se encuentran estos tipos de organismos, manteniendo así un pH ideal para su supervivencia. Ocurren adaptaciones similares para los organismos acidófilos. Ok, encontramos a los organismos de las concentraciones y catalogamos a este organismo como halófilo, es decir, que puede soportar grandes cantidades de sal, es decir, que son hipersalinos y que estos pueden adaptarse de forma óptima a estas regiones. La principal estrategia de los halófilos
vendría siendo la acumulación de compuestos en el citoplasma para compensar la presión osmótica. Estos compuestos pueden ser iones o no iónicos como el potasio y el cloro. El segundo mecanismo, conocido como salt-out, que utilizan principalmente las bacterias, tanto halófilas como no halófilas, además de arqueas, en respuesta al estrés osmótico, es la acumulación en su citoplasma de compuestos orgánicos de bajo peso molecular, que mantienen el equilibrio osmótico sin interferir en el metabolismo celular. Estos solutos son compatibles y en la mayoría se encuentran hasta la fecha los aminoácidos, azúcares, glicina, betaína, ectoína e hidroxietcoína. Otro de los organismos que podemos encontrar en cuanto a las concentraciones serían los xerófilos, es decir, organismos que tienen la capacidad de resistir a ambientes sumamente secos, encontrando principalmente en la superficie de las rocas, en las superficies de lugares sumamente secos, etc. ¿Y cómo es que realizan estas adaptaciones estos organismos? Ok, lo hace mediante disacáridos, como la sacarosa que protege la membrana, y proteínas de la desecación. Cuando la capa de fosfolípidos de la membrana se seca, normalmente esta película de disacáridos mantienen a la membrana en un estado similar a la membrana hidratada. Ahora hablaremos de los organismos osmófilos, capaces de adaptarse a ambientes con altas presiones osmóticas, tales como concentraciones altas de azúcares. Los organismos osmófilos se protegen contra esta alta presión osmótica mediante la síntesis de osmoprotectores, mencionando algunos alcoholes y aminoácidos. Encontramos ahora a los organismos metalófilos. Estos organismos tienen la capacidad de soportar altas concentraciones de metales debido a la presencia de plásmidos que contienen genes para múltiples resistencia a metales pesados. Estos confieren resistencia al zinc, al cadmio, al cobalto, al cobre, al níquel, al cromo, etc.